Bienvenidos a Contexto en 10 minutos. En esta oportunidad nos haremos diversas preguntas relacionadas con los límites de la libertad de expresión. En las últimas fechas, en todo el mundo hemos sido testigos a través de los medios de comunicación de una gran cantidad de declaraciones, opiniones y posturas relacionadas con el tema de las diferencias humanas. Estas posturas hacen alusión principalmente a las ideas de género, etnia, clase social y origen geográfico, entre otras. La filosofía que subyace en estas posturas ha sido objeto de muchos debates y conflictos, ya que parece estar dividida en dos concepciones radicalmente opuestas, que resumimos aquí en dos preguntas. ¿Es aceptable que comunicadores y consumidores de los medios difundan una idea estereotipada de las personas y grupos humanos, ya que ello forma parte de la libertad de expresión? ¿O por el contrario, son estas expresiones formas de discriminación que violentan y por lo tanto deben ser prohibidas en los medios? Podríamos enumerar muchos artículos constitucionales y leyes nacionales e internacionales con lo que se considera el deber ser en cuanto a la función de los medios de comunicación. Sin embargo, creemos que lo más importante en este espacio será ahondar en lo que en la realidad de México y el mundo ocurre con los medios, y sobre todo escudriñar en las ideas que permean en nosotros, los consumidores de sus contenidos. Sabemos que la globalización que experimenta nuestro mundo conlleva una tendencia a homogeneizarnos, por ejemplo, en nuestra alimentación, creencias, formas de vestir y formas de entretenimiento y diversión. Sin embargo, paradójicamente la globalización nos muestra también que nuestras sociedades son estructuralmente heterogéneas, en costumbres, hábitos, creencias, tradiciones y lenguaje, entre muchas otras diferencias. Pese a esta realidad, en las distintas sociedades ha existido una práctica común que parece normal, la de excluir a los otros, es decir, a las personas que consideramos diferentes. En esta lista podemos caber casi todos: el pobre, el feo, el enfermo, el homosexual, el viejo, el deficiente, el migrante, las minorías étnicas, las minorías sexuales, el inteligente, el estudioso, el zurdo, el disidente, el moreno, el flaco o el obeso. En realidad la lista no acaba. Sin embargo, dentro de esta lista enorme hay grupos que han padecido una discriminación histórica con consecuencias graves para ellos. Son grupos que históricamente han sido marginados por esferas de poder que tienen la capacidad de difundir e imponer su visión del mundo. La discriminación racial, por ejemplo, se encuentra inscrita, dice Eduardo Restrepo, en el diseño mismo del entramado institucional que reproduce un modelo de sociedad y unos proyectos de vida particulares. ¿Clasificar a los otros y excluirlos tiene repercusiones en la forma como se organiza la sociedad? ¿Tiene acaso un impacto en las desigualdades sociales? ¿Los medios de comunicación pueden contribuir a ahondar estas diferencias? La discriminación racial, como racismo estructural, ha estereotipado de tal modo a los afrodescendientes o a los pueblos nativos que los ha concebido a lo largo de los siglos como seres de costumbres salvajes, con inferioridad intelectual y moral o sin cultura del esfuerzo. Es pobre porque quiere, no se esfuerza, es flojo, no le interesa trabajar, no quiere progresar. Este hecho ha tenido consecuencias graves en su forma de vida. En realidad, la historia de la humanidad está plagada de gran cantidad de ejemplos de discriminación, muchos de los cuales persisten hasta nuestros días. Por ejemplo, en la Palestina de los primeros años de nuestra era, los criterios establecidos por las normas de pureza excluían a la gente por su oficio, condición física o estado de salud. Así era motivo de exclusión estar cojo, ser ciego, tener los órganos sexuales deformes, tener cualquier enfermedad de la piel, la menstruación, el parto, haber tocado un cadáver o bien ser pastor, curtidor o dedicarse a la prostitución, entre otras características. En México, durante la época colonial, la teoría de la servidumbre natural se utilizaba para justificar también las prácticas de exclusión y explotación de indígenas y afrodescendientes, situación que se hizo estructural y se arraigó entre la población conforme pasaron los años. De esta forma, aún hoy las personas de un origen étnico diferente al mestizo y caucásico padecen la discriminación, cuando por ejemplo se les niega sus derechos o incluso se les niega o restringe el acceso a los servicios de salud. Diversas organizaciones de derechos humanos y activistas de pueblos nativos han denunciado que miles de personas de pueblos nativos están en la cárcel de manera injusta y que ni siquiera han podido tener un juicio debido a la falta de traductores. Siguiendo con ejemplos históricos, Michel Foucault menciona que en la Europa medieval el rechazo a las personas con lepra se justificaba con el argumento de que éstas eran pecadoras que estaban siendo castigadas por Dios por sus faltas mortales. Sin embargo,
Foucault menciona también que aquellas razones para la excomunión siempre eran sustituidas por otras, de tal manera que el lugar que ocuparon los leprosarios fue sustituido varias veces a lo largo de los siglos para marginar al vago, al mendigo, a los pobres, a los desocupados, al portador de enfermedades venéreas, a los locos, etc. Hoy en día podríamos decir que ese confinamiento irregular ocurre con más facilidad en los grupos marginados. Pobres, migrantes y minorías étnicas son quienes padecen mayormente detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, tortura, violación a sus derechos, intimidación y dilación en la procuración de justicia. ¿De qué manera estas actitudes se reproducen de generación en generación y cómo afectan? La familia y la escuela, así como la religión, la cultura y los medios de comunicación, constituyen algunos de los instrumentos ideológicos que ayudan a reproducir una determinada visión del mundo. De esta manera, estos sistemas pueden reproducir la ideología, la violencia y las estructuras autoritarias y relaciones de poder. ¿Te has preguntado a qué precio ocurre todo esto? ¿Qué papel juegan en la discriminación y en la exclusión los medios masivos de comunicación? Ya Horkheimer y Adorno hablaron de estos medios como una industria cultural que impone estereotipos y provoca que las personas se afilen a los valores dominantes sin cuestionarlos. Recordemos que un estereotipo, como lo define Díaz Peña, es una opinión o juicio de valor sobre una persona o grupo, que se fija en la mente y se asume como verdad aunque no lo sea. Por lo común, los estereotipos se transmiten de generación en generación, sin considerar la individualidad y la diversidad. Entre los estereotipos que los medios de comunicación promueven, podríamos mencionar los relacionados con el concepto de belleza, que en general exalta los rasgos físicos caucásicos. Otro estereotipo se relaciona con las profesiones y oficios y con el poder adquisitivo, por el cual se divide a la sociedad en clases, como si de estos aspectos dependiera el valor y la dignidad de las personas. Michael White observa que nuestro día a día se moldea a través de relatos que describen cómo sería una vida si fuera correcta, y lo correcto, dice, requiere cumplir con ciertas pautas por medio de las cuales gobernamos nuestros pensamientos, nuestras relaciones con los demás y nuestra relación con nuestros cuerpos. Todo al servicio de reproducir una forma privilegiada o modo de ser dominante de una cultura. En México, la programación televisiva suele reproducir estereotipos que pueden vulnerar la dignidad de amplios grupos sociales, ya que con frecuencia ridiculizan y humillan a quienes no cumplen con las características del deber ser o de lo considerado correcto o bueno en una sociedad y época determinada. Es común ver hoy, tanto en los programas de sátira como en los conductores de programas matutinos y familiares, que centren su humor en la burla y ridiculización de personas y grupos, como los homosexuales, los indígenas o los marginados. En la mayoría de los casos, sin que esto parezca ofender a nadie, pero que en realidad, y debido a su enorme influencia, están contribuyendo a normalizar la idea de que hay personas que merecen menos respeto que otras. Recientemente, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, organizó un foro sobre discriminación y racismo al cual invitó al actor Tenoch Huerta, conocido también por su activismo contra la discriminación, y al comediante Chumel Torres, conocido en redes sociales por su humor satírico con elementos considerados por muchos como racistas y clasistas. Poco después de la invitación, el foro fue cancelado debido a las presiones que ejerció la comunidad de las redes sociales y a un escándalo que protagonizó el comediante por ponerle el apodo de Chocoflán a un menor de edad, quien es hijo del presidente mexicano. Dicho apodo hace alusión al color de piel morena del menor, así como al tinte que el niño tiene en un mechón de su cabello. Cuando la madre del niño y esposa del presidente se enteró de tal invitación realizada al comediante, escribió a la CONAPRED para cuestionarles el haber invitado a un foro sobre discriminación y racismo a quien basa su humor en la burla y la exclusión. Al ser cuestionado en redes por la cancelación del foro, el comediante Chumel Torres se burló y ridiculizó en su podcast al actor Tenoch Huerta, quien ha padecido de discriminación continua y con el que iba a participar, el cual también ha sido un fuerte crítico de su humor al que considera clasista y racista. Esta cadenita de $2 que me compré ahí. Ese es todo el lujo que poseo yo. Palmal de ojo. El humilde. El humilde es un trono de oro, así. En un trono de indígenas. De jardineros mexicanos, güey. Exacto. ¡Trabajen más de noches! Ay, Dios. Luego de estos eventos, la empresa HBO revocó los contratos que tenía con el comediante para transmitir su podcast en la plataforma HBO. Este hecho desencadenó un debate público sobre los límites de la libertad de expresión.
En este se establecieron dos posturas públicas bien diferenciadas. Por un lado, estaban las personas que defendían al comediante, argumentando que su libertad de expresión había sido vulnerada por las presiones del presidente y de su esposa, y que en realidad había sido objeto de censura porque el comediante es crítico del régimen actual. Además, si bien reconocían el clasismo y racismo en su humor, no consideraban que eso fuera grave porque se trata de bromas. Por último, consideraban que el presidente también tiene actitud discriminatoria y violenta. Por otro lado, estaba la gente que se regocijaba con su despido, argumentando que no se le debería dar foro a las personas que puedan difundir y normalizar los discursos considerados de odio y la sátira racista. También argumentaban que la empresa estaba en su derecho de rescindir el contrato contra quien considerara que no cumplía con sus políticas. Cabe mencionar que muchas personas criticaron a la empresa HBO porque veían el despido del comediante como una estrategia publicitaria oportunista, con la que pretendían colgarse de los movimientos mundiales contra el racismo y la discriminación. Al final, decenas de presentadores y opinólogos muy influyentes se posicionaron en favor del comediante y ejercieron presión sobre el gobierno para que se esclareciera si hubo intervención del presidente o no. ¿Crees que el despido por HBO de Chumel Torres estuvo justificado? ¿O crees que la libertad de expresión justifica pasar por encima de la dignidad de las personas? ¿Crees por otra parte que la discriminación es un fenómeno histórico con profundas consecuencias de desigualdad e injusticia? ¿O piensas que los grupos privilegiados también están siendo discriminados? No mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto que contigo que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo, tú vas a decir, parece que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, digo mucho. En ocasiones, censurar los discursos de odio ha tenido efectos contraproducentes, ya que ha otorgado un poderoso argumento a quienes los defienden, pues acusan que se abate su libertad de expresión. Como consecuencia, suelen radicalizar su discurso y empiezan a creer que están situados en el lugar histórico de los verdaderamente oprimidos. Hay que considerar que comúnmente quienes promueven las posturas de odio suelen provenir de entornos de privilegio, los cuales existen en gran medida gracias a la estructura social discriminatoria que no están percibiendo. En algunas partes del mundo se ha censurado el machismo, el clasismo y la xenofobia de los medios de difusión públicos. Sin embargo, esto ha dado pie a que grupos supremacistas de extrema derecha alcen la voz y protesten poniéndose en el papel de las víctimas, alegando que su derecho a expresar ideas ha sido pisoteado y puesto por debajo del derecho de los demás a no ser ofendidos. Este hecho, a su vez, ha propiciado que políticos radicales lleguen a puestos públicos importantes, desde donde han empezado a imponer medidas que contrarrestan los derechos ganados a lo largo de décadas por personas discriminadas. Un conocido ejemplo es Estados Unidos, el cual ha tenido durante su historia una política de segregación y discriminación a diferentes grupos humanos. En sus primeros siglos de existencia, este país arrebató de sus tierras a los nativos y luego los criminalizó para después burlarse de ellos a través de sus medios de comunicación. A los africanos, el sistema los esclavizó, luego los segregó y por último los discriminó, ofreciéndoles un estilo de vida legalmente igual al de los blancos, pero desigual e injusto en la práctica. A los asiáticos se los hizo ver como tontos e inútiles, y durante la Segunda Guerra Mundial se les confinó en campos de concentración. A la región que ellos denominan Latinoamérica se le miró con una política exterior regida por la doctrina Monroe, que es una política con la que el gobierno estadounidense ha justificado por siglos la apropiación de recursos y tierras extranjeras en favor de un supuesto destino manifiesto y alegando acciones en pro de su seguridad nacional. Todo ello sin mencionar aún las muy documentadas injerencias en los gobiernos de distintos países a través del apoyo a diferentes facciones y la amenaza armada, así como a través de la influencia internacional y del bloqueo económico, pues no hay que olvidar que el dólar estadounidense es la moneda de cambio mundial. Cuando las personas de estos países, ahora empobrecidos por las políticas económicas que ellos impusieron, huyen de sus lugares de origen convertidos en inmigrantes que buscan nuevas oportunidades en las tierras que los estadounidenses usurparon, se enfrentan a una enorme criminalización y exclusión contra la cual apenas han podido ir ganando terreno a lo largo de las luchas sociales. Sin embargo, cuando los grupos sociales que durante todos estos siglos gozaron de privilegios han tenido que convivir con los sectores más oprimidos, se han enfrentado a un gran disgusto y animadversión que desahogan a través de expresiones y acciones xenófobas y clasistas.
Una vez que la sociedad estadounidense, ahora conformada legalmente por todos estos grupos étnicos, empezó a demandar respeto a la gente que los ofendía y discriminaba, una porción de la población empezó a construir un discurso en el que se atribuía a sí misma toda la importancia histórica sobre los logros de su nación y el derecho innato sobre sus tierras y riquezas, al mismo tiempo que volvía a criminalizar a los sectores históricamente oprimidos. Este discurso de odio ha sido censurado de diversos medios y empresas que lo consideran ajeno a sus valores, a lo cual la gente de extrema derecha estadounidense ha respondido con gran disgusto, juntándose entre sí y promoviendo agendas políticas reivindicativas de los derechos obtenidos por los grupos verdaderamente oprimidos, de tal forma que, en el 2016, Donald Trump, un empresario suscrito a estas posturas radicales, ganó la presidencia de ese país, impulsando desde su posición de poder políticas segregativas a los latinoamericanos, un abierto apoyo al supremacismo blanco y una política exterior agresiva. Como hemos podido observar, los discursos de odio pueden contribuir en forma muy negativa para el bienestar y dignidad de personas y grupos. Por su parte, la censura, lejos de impedir la difusión del odio, ha mostrado ser una herramienta que agrava y radicaliza las posiciones de quienes los promueven. Los seres humanos somos diversos, pero nuestra naturaleza y dignidad es la misma en todos los casos. A pesar de ello, la exclusión y clasificación de las personas no ha permitido que todos gocen de bienestar social. No es una casualidad que todos los indicadores de pobreza, marginación y desigualdad en general se enfoquen precisamente en personas pertenecientes a grupos humanos históricamente oprimidos. Es posible que quienes promueven los discursos de discriminación en los medios de comunicación no vean en realidad las causas históricas y estructurales de la desigualdad, pero también hay personas que activamente defienden la creencia de que existen grupos humanos superiores a otros, más puros que otros, más libres que otros o más dignos que otros. ¿Crees que es inofensiva la forma en que estas ideas se reproducen a través de los medios? Tomando en cuenta lo expuesto, ¿debería limitarse la libertad de expresión de quienes fomentan estos estereotipos o existe una mejor manera de combatir los discursos de odio? ¿Cuál podría ser? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Estaremos subiendo videos periódicamente.